Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Estoy feliz de poder compartir nuevamente con ustedes. Soy Liz Valdés, su maestra de matemáticas de quinto grado de secundaria. Seguimos avanzando en este proceso de enseñanza-aprendizaje. En el día de hoy tendremos un contenido muy interesante para aprender. Recuerda preparar tu área de trabajo desinfectando todo lo que vayas a utilizar y lavar bien tus manos con suficiente agua y jabón para así evitar los contagios del COVID-19. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Te recomiendo que tengas a mano los materiales de trabajo que vamos a utilizar en el día de hoy, para que anotes todo lo que te genere interés y te despierte aprendizaje. En esta ocasión necesitas tener a mano una regla, un lápiz de carbón, lápices de colores, tu cuaderno de trabajo y un transportador. En las clases pasadas reforzamos el tema de las componentes de un vector. Además, reforzamos las competencias para hallar un vector unitario a partir de cualquier vector dado y realizamos operaciones de adición y sustracción de vectores. En el día de hoy trabajaremos con la adición de vectores utilizando el método del paralelogramo y el método del polígono. Acompáñame a conocer estos conceptos. Antes de iniciar, veamos qué tanto recuerdas de la clase pasada. ¿Qué son las componentes de un vector? Las componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre el eje de coordenadas. De igual forma, podemos decir que son otros dos vectores perpendiculares contenidos en el eje de coordenadas y que al sumarlos dan como resultado el vector inicial. Ahora, ¿qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector cuya norma o módulo es la unidad. ¿Cómo podemos determinar el vector unitario de un vector dado? Lo que debemos hacer para determinar el vector unitario de un vector dado es dividir dicho vector por su módulo. ¿Cómo se efectúa la adición de vectores? La suma o adición de dos vectores se realiza sumando respectivamente cada una de sus componentes. ¿Cómo se efectúa la sustracción de vectores?
La resta o sustracción de dos vectores se realiza sumando el primer vector con el opuesto del segundo vector. Cuando finalices este encuentro, estarás en condiciones de realizar la adición de vectores utilizando el método del paralelogramo y el método del polígono. Iniciemos conociendo el método del paralelogramo para la adición de dos vectores. Para efectuar la adición de vectores, debe tomarse en cuenta que los vectores sumandos tienen un módulo, una dirección, un sentido y un punto de aplicación, y que estos no pueden ser modificados en el transcurso de la operación. El método del paralelogramo es un método gráfico muy simple que nos permite realizar la suma de dos o más vectores. Este método consiste en los siguientes pasos. Primero, se colocan los vectores de tal modo que los orígenes coincidan. Luego, se trazan dos segmentos paralelos, uno desde el extremo del vector A, paralelo al vector B, y otro desde el extremo del vector B, paralelo al vector A. Estos dos segmentos paralelos trazados se cortan en un punto C, formando un paralelogramo. Luego, se une con un segmento de recta el origen de los vectores A y B con el punto C, donde se intersectan las paralelas. Al medir el segmento OC, habrás encontrado la suma de los vectores A y B. Lo que quiere decir que el vector que sale desde el origen de coordenadas hasta el punto C es el vector resultante de sumar los vectores originales. Veamos algunos ejemplos en la pizarra. Sumar los vectores A y B usando el método del paralelogramo, tomando en cuenta que el vector A forma un ángulo de 85 grados con respecto a la horizontal, con un módulo de 4 unidades, y el vector B forma un ángulo de 10 grados con respecto a la horizontal con un módulo de 5 unidades. Muy bien, lo primero que debemos hacer es identificar nuestros datos. Tenemos que el vector A tiene un módulo de 4 unidades y está representado a 85 grados con respecto a la horizontal o el eje X. En el caso del vector B, este tiene un módulo de 5 unidades y está representado a 10 grados con respecto a la horizontal o eje X. Para esta ocasión necesitarás utilizar tu transportador para poder representar cada vector. Yo ya lo tengo aquí representado, pero tú puedes comprobarlo desde casa. Tenemos el vector A, como ven, tiene 1, 2, 3 y 4 unidades. El vector B posee 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Ahora, lo que procedemos a hacer es a sumar estos dos vectores mediante el método del paralelogramo, que se representará de la siguiente forma. Aquí podemos ver, lo primero es que tomamos el vector A y lo representamos en el gráfico, tomando en cuenta el transportador y tomando en cuenta que el punto de aplicación del vector o desde donde nace debe estar ubicado en el centro de coordenadas. En este caso, plasmamos nuestro vector A, que de la misma forma debe medir 4 unidades y tener 85 grados con respecto a la horizontal. Muy bien, luego de haber colocado el vector A, procedemos a colocar el vector B saliendo o partiendo desde el mismo punto, tal como nos dice la regla para la suma de dos vectores utilizando el método del paralelogramo. Tomamos nuestro vector, recuerden que ni la dirección, ni el módulo, ni el sentido del vector pueden ser cambiados. En este caso tomo el vector B, que representa un ángulo de 10 grados con respecto a la horizontal, y lo coloco en el plano partiendo desde el centro de coordenadas. Luego de tener representado el vector A, el vector B, si pueden observar, mantiene la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. Procedemos a realizar
unan un segmento paralelo a cada vector. Bien, iniciemos haciendo el segmento paralelo al vector A. Este segmento inicia desde donde finaliza el vector B. Luego, representamos el segmento que es paralelo al vector B, el cual inicia desde donde finaliza el vector A. De esta forma, donde se cortan estos segmentos es el punto P, o sea, donde va a estar representado nuestro vector resultante, el cual va a partir desde el origen de coordenadas hasta donde se cortan los dos segmentos. Si se dan cuenta, de esta manera formamos un paralelogramo y nuestra diagonal que parte desde el punto de coordenadas O y llega hasta donde se cortan los segmentos paralelo a cada vector, representa nuestro vector resultante o nuestro vector OP. En este caso, podemos comprobar que este vector mide 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De esta manera, comprobamos cómo se puede realizar la adición de dos vectores con el método del paralelogramo. Y como podemos ver, su resultante va a ser representada por OP igual a 7 unidades. Sumar los vectores C y D mediante el método del paralelogramo, tomando en cuenta que el vector C forma un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal y posee un módulo de 2 unidades, y que el vector D forma un ángulo de 110 grados con respecto a la horizontal con un módulo de 4 unidades. Bien, lo primero que debemos hacer es representar nuestros datos. Tenemos que el vector C mide 2 unidades y posee una dirección de 45 grados con respecto al eje de la X o eje horizontal. Tenemos que el vector D tiene un módulo de 4 unidades y representa un ángulo de 110 grados con respecto a la horizontal o el eje X. Entonces, lo primero que debemos hacer es representar nuestros vectores de manera separada. Recuerda utilizar tu transportador. El vector C, que en este caso mide 45 grados con respecto a la horizontal y tiene un módulo de 2 unidades. Sería este, nos quedaría de esta forma. El vector